Puede grabar. Entonces, bienvenidos a la primera lección de este curso, Identificación Espiritual. De hecho, es uno de los cursos favoritos de muchos estudiantes y me gusta también porque nos ayuda a encontrar y entender nuestra identidad espiritual un poco mejor. Y nos ayuda a ubicarnos en el ambiente espiritual que encontramos aquí en el mundo. ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Cómo me identifico yo? ¿Y qué debo hacer al respecto? No estamos aquí para atacar ni nada de eso. Solo queremos abrir nuestras Biblias, examinar lo que dice, examinar lo que las muchas fuentes de muchas iglesias dicen acerca de lo que creemos y lo que ellos creen, y vamos a comparar y vamos a hablar acerca de qué podemos hacer en este mundo para amar a Dios y amar a nuestro prójimo mejor. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, tu Hijo y nuestro Salvador Jesús ha dicho que tu palabra es verdad. Te pedimos que bendigas esta lección y las lecciones venideras. Envía al Espíritu Santo para guiarnos en la verdad que nos llevará a una verdadera identificación espiritual, para que sepamos lo que creemos y por qué. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de avanzar de esta diapositiva, quiero subrayar algunas cosas que me gustan y nos ayudan a entender el propósito de este curso. En la oración, y ahí está funcionando, sí, envía al Espíritu Santo. La obra de este curso viene del Espíritu Santo. Él nos da una verdadera identidad espiritual. Él nos da la sabiduría de saber cómo interactuamos con otras personas y con otras iglesias, etc. Y Él nos guía en la verdad que es la Biblia. Y Él nos lleva a una verdadera identificación espiritual. Entonces, en la oración misma encontramos un poco de lo que significa este curso para nosotros. Ya que es la primera clase de este curso, tenemos esta diapositiva de respecto. En Academia Cristo queremos que este aula, este espacio, es un espacio seguro, porque estamos examinando las escrituras, estamos humillándonos ante Dios, estamos sometiéndonos a lo que la palabra dice y abrimos nuestro corazón y queremos cuidar nuestros corazones. Entonces queremos respetar a los demás. Algunos de ustedes conocen sus Biblias muy bien. Otros de ustedes están abriendo sus Biblias por las primeras veces en su vida. Está bien, excelente. Vamos a aprender juntos, vamos a animarnos los unos a los otros y vamos a respetarnos los unos a los otros también. Y parte de eso es, parte de eso es venir preparado. Antes de cada lección, coloco en el grupo de WhatsApp un video, algunas preguntas y muchas veces una lectura bíblica. Quiero que hagan eso con constancia, con fidelidad. Entendemos y entiendo si algo ocurre en su vida. Un niño se enferma, hay tráfico, hay otras cosas, el jefe pide un informe nuevo. Está bien, entendemos las cosas inconvenientes y imprevistos de la vida, pero hagan el hábito de hacer la tarea para prepararnos, porque no tenemos mucho tiempo en esta clase, en este curso, solo 1 hora, 10 minutos para conversar acerca de cosas muy profundas. Y queremos prepararnos para aprovechar de las conversaciones que vamos a tener. Eso va mano en la mano con respetar la hora por los que nos sirven, por los coalumnos
y por el grupo de WhatsApp. Hay más de 70 personas en el grupo, entonces no publican cosas ajenas al curso. Si tienen preguntas, si están contestando algo acerca del curso, adelante, está bien. Pero no colocan videos y otras cosas que no tienen nada que ver con el curso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estamos claros, no hay pregunta. Ok. Aquí tenemos un panorama del discipulado 1 de Academia de Cristo. La mayoría de ustedes ingresaron en el discipulado 1 a través de la app que manejamos. Vieron los 38 videos, contestaron las encuestas cortas después de cada video, hicieron una base y fueron invitados a tomar clases con nosotros en vivo. Y ahora están aquí. Y en el discipulado 1 hay 13 cursos en total. Y pueden tomar los cursos en cualquier orden, excepto el último curso, que es el curso terminante. Tenemos la Biblia, una serie de la Biblia, estudiando las historias bíblicas y aprendiendo un método sencillo de enseñar las historias bíblicas. Hay 3 cursos del Nuevo Testamento y 3 cursos del Antiguo Testamento. Luego tenemos una serie de 3 cursos llamada Las Enseñanzas de Jesús, que profundizan las enseñanzas y las doctrinas que encontramos en la Biblia. Luego tenemos Identificación Espiritual, que es nuestro curso. Nuestro curso se trata de la pregunta ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? Y cómo me identifico yo y qué hago al respecto. Luego hay el legalismo. Pues el legalismo es el enemigo de la gracia y lo encontramos en nuestros corazones y lo encontramos en nuestras iglesias. Y queremos aprender cómo combatirlo con la palabra de Dios. Por eso dedicamos un curso entero al legalismo. Y luego hay 2 cursos de la palabra crece. La palabra crece discípulo se trata de los hábitos de un discípulo. Leyendo, orando, teniendo los ojos abiertos para que veamos las oportunidades enfrente de nosotros. Y el último curso del discipulado 1 es el discípulo hace discípulos. Es un curso un poco más largo, implica un proyecto final un poco más grande y es el último curso. Tienen que tomar todos los otros cursos antes de tomar el último curso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. También en la clase, y parece que ustedes están manejándolo muy bien, si no están hablando, y pueden hablar, pueden hacer preguntas, pueden contestar, pueden hacer sus aportes, mantengan sus micrófonos desactivados, a menos que estén hablando. Y también pueden usar el chat. Pueden usar el chat. Voy a darles un ejemplo. Pueden usar el chat si están más cómodos de usarlo. Ok. Vamos a seguir con el repaso. Ustedes vieron un video y también leyeron una sección de la Biblia y también tenían unas preguntas que contestar. ¿Cuántas sesiones tiene esta clase? Esta clase tiene 8 sesiones, 2 a la semana. Entonces, en 4 semanas, Dios mediante, terminaremos este curso.
justo antes de la Semana Santa. Luego tendrán una semana más para hacer el proyecto final. El proyecto final. Entonces, 8 sesiones en total. Tenemos clase martes y jueves. Bien, tenemos esta pregunta. Las diferentes denominaciones cristianas se pueden agrupar en 3 categorías. ¿Cuáles son? ¿Puedo hablar? Sí, adelante, Verónica. Las 3 categorías son la teología católica romana, la teología luterana y la teología reformada o protestante. Gracias. Excelente. Sí, tenemos aquí la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante o Reformada. Hay otras ramas de la cristiandad, pero nos enfocamos más en lo que vemos en América Latina. Y en América Latina, en sus países, vemos más la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes y la Iglesia Luterana. La iglesia luterana no es una de las iglesias protestantes o reformadas, aunque salió de la iglesia católica romana aproximadamente en el mismo siglo que los demás, pero tienen otro espíritu y vamos a ver eso a través de este curso. ¿Qué son las diferencias entre las iglesias reformadas y la iglesia luterana? Las iglesias reformadas o protestantes salieron de la iglesia luterana poco después de que la iglesia luterana salió de la iglesia católica romana. Y también la iglesia luterana está más cerca de la posición doctrinal de las iglesias protestantes que la iglesia católica romana. Todavía existe una clara diferencia teológica entre la iglesia luterana y las iglesias protestantes. Los luteranos confesionales tienen su propia identidad espiritual y que no es católica romana ni protestante. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que cuando ando en un taxi y me preguntan ¿de qué religión es? Y si yo digo luterano, siempre, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es católico? Pues no, pero sí, en algunos aspectos es protestante, es evangélico. No, pero en algunos aspectos, y este es el curso para ustedes, si quieren saber qué es un luterano, qué es diferente sobre los luteranos que otras iglesias. Ustedes están en el curso correcto. ¿Cuál fue la roca sobre la cual se construyó la iglesia cristiana primitiva según la iglesia católica romana? ¿Y qué dicen las iglesias luteranas y protestantes? Nelly, por favor. Bueno, según el video, perdón, según la iglesia católica romana, la primera piedra en la cual se construyó la iglesia fue Pedro. Pero, según la iglesia luterana protestante, la primera piedra fue Jesucristo. Según Mateo 16, 18. Capítulo 16, versículo 18. Sí, gracias. Fantástica. La Iglesia Católica Romana cree que la roca sobre la que se edificó la iglesia fue Pedro, una persona. Basan sus ideas en Mateo 16, 17 y 18 y creen que Pedro fue el primero en una línea ininterrumpida de papas. La iglesia luterana y protestante creen que la roca y fundamento de la iglesia es Cristo, no Pedro, no en una persona, sino su confesión de fe. En ese versículo dice, tú eres el Cristo, o sea, Mesías, Salvador,
el Hijo de Dios viviente. Esa confesión de fe es la piedra angular de la iglesia, no una persona. De hecho, inmediatamente después, Jesús le dice a Pedro, Satanás, porque no tenía en mente las cosas de Dios. Nosotros los seres humanos flaqueamos muchas veces, fallamos y a veces tenemos victorias y luego tenemos derrotas. Pero una confesión de fe, esa verdad, es quién es Cristo, es la piedra angular. Que Cristo es el fundamento y la piedra angular de la iglesia también se repite en otros versículos bíblicos que pueden ver allí. La primera de Corintios 3:12, Mateo 7, 24 a 29, Efesios 2:20. Profe, una pregunta. Sí. O sea que desde la época de Constantino, los obispos, perdón, ¿cómo es que se llama? Ya le voy a decir. Esos pasaron a ser papas. Cuando dice que la iglesia primitiva se expandió y pasó a ser institucional en el imperio, en la época de Constantino. Sí, había muchos cambios. Desde ahí donde nace el papado, desde esa época nace el papado. El papado fue una idea que evolucionó a través de los siglos y se formó. Entonces, no creo que haya un inicio fijo y concreto y específico. En este año se creó la idea del Papa. No, fue una idea que fue evolucionándose. Buena pregunta, gracias. ¿Por qué la iglesia cristiana primitiva se expandió tan rápidamente? Dania. Yo tengo respuesta. Yo hice todo eso. Dania, adelante, Dania. Buenas noches. Yo tengo la respuesta de que los apóstoles eran los encargados de llevar el mensaje del evangelio y se juntaban en congregaciones escondidas ya que eran perseguidos por el imperio romano y creció debido al testimonio de todos los miembros porque fue un movimiento espontáneo. Sí, sí, es un elemento, gracias, un elemento muy importante, la persecución y el testimonio de ellos. Nelly, ¿quiere agregar algo a su respuesta? ¿No? Atanasio. Sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que dijo la hermana y pues, exactamente el video decía que debido al testimonio de ellos. Y esto se hizo porque veían que eran personas que lo que decían, o sea, predicaban y aplicaban, podemos decir hoy en día, predicaban y aplicaban. También hubo aporte de los creyentes en la época, que invitaban a sus amigos, a los parientes y vecinos a compartir siempre la buena nueva. Sí. Eso es un aporte que tuvo la iglesia, por la cual se expandió. Pero sabemos que también que es debido a la obra del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo era el que daba el poder para que todas estas cosas pudieran suceder de esa manera, ya que era una forma más confiable. Sí, sí. Gracias. Tenemos algunos elementos de por qué creció tan rápidamente. Primero que todo, el consuelo del evangelio, el mensaje, y el Espíritu Santo usa el mensaje para crear la fe en el corazón nuestro. El pleno perdón en Cristo por su gracia atraía a muchas personas. También la persecución de los romanos compartieron el evangelio cuando huyeron. No podían quedarse en Jerusalén.
no podían quedarse en una región, tenían que ir a otras partes. Y cuando llegaron, empezaron a hablar acerca de Cristo. Así que más personas se convirtieron en cristianos por el testimonio de ellos. También el amor mostrado por los cristianos a los más vulnerables de la sociedad, viudas, mujeres, niños, esclavos y personas por el estilo. Nelson. Buenas noches. Dios los bendiga. Saludos para todos. También, bueno, yo tengo este aporte que Dios preparó todo desde los tiempos mismos del Antiguo Testamento, con todos los imperios que dominaron en el mundo conocido, en Asia, cercano a la zona de Jerusalén, y con por lo menos la presencia romana en Jerusalén, en Palestina, en esa zona. Se construyeron carreteras, puentes, el mar fue limpiado de piratas, todo eso. Entonces Dios preparó todo para la venida del Mesías. Y cuando los apóstoles comienzan a predicar el evangelio, hablan en un idioma griego, ¿no? En un idioma internacional. Todos esos aportes unidos a la gracia del perdón de los pecados, la misericordia de Dios, y el testimonio y el amor de ellos, contribuyó para esa exponencial expansión del evangelio en el mundo conocido en ese momento. Gracias. Entonces había una paz relativa en el interior y más personas podían ir a otros lugares y evangelizar y plantar iglesias. Vamos a saltar estas preguntas o contestar estas preguntas muy rápidamente porque son detalles interesantes, pero no tan importantes para los objetivos de esta clase, de esta lección en este momento. ¿Qué sucedió en 455 después de Cristo y 1054 después de Cristo? Pues el cristianismo creció rápidamente, fue centrado alrededor de 7 ciudades principales. En 455, la iglesia en Roma se declaró la primera entre iguales. Ahora vemos cómo evolucionó el concepto del papado con los demás obispos sujetos al obispo de Roma. Y en 1054, el obispo de Constantinopla rechazó la primacía de Roma, nacimiento de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y también vemos personas, los reformadores primeros, como Savonarola y Hus. ¿Quiénes fueron ellos? Pues reformadores que tenían fuertes desacuerdos con la Iglesia Católica Romana, y también su obra tuvo un gran impacto en Martín Lutero. Sí, ahí vemos dónde salió el nombre luterano, viene de Martín Lutero, y por eso nosotros somos luteranos, no porque adoramos a Martín Lutero, sino que apreciamos lo que él hizo, retornándonos a la palabra de Dios, donde encontramos la gracia pura y la salvación por la fe, la salvación en Cristo. Bien, resumemos un poco. Como decíamos antes, hay 3 categorías que vamos a considerar esta vez: la Iglesia Católica Romana, la Luterana y las iglesias reformadas y protestantes. Es una categoría muy grande. En ella caben personas, iglesias como las iglesias pentecostales, evangélicos, bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales y cientos de más. Entonces, es una familia muy grande de iglesias ahí. También hablamos acerca de cuál es la roca de la iglesia, Pedro o Cristo. La iglesia
Católica Romana dice que es Pedro, el primer papa, y usan Mateo 16 y hablan acerca de la sucesión apostólica, conectando cada obispo y cada papa con el primer supuesto papa que era Pedro, mientras la iglesia luterana dice que es Cristo y la confesión que Cristo es el Mesías, como vemos en Mateo 16 y otros pasajes dicen lo mismo. La iglesia creció muy rápidamente por el consuelo del evangelio, la persecución de los romanos y el amor de los cristianos por los desamparados. ¿Cuáles son sus preguntas hasta este momento? Bien, tenemos mucho tiempo para Doctor, los... Sí, doctor, viendo el video, pues se generan ciertas inquietudes que uno, pues en mi caso personal, yo algunas desconocía, pues yo tomé apuntes y usted colocó un cuadrito que me gustaría que me lo puede mostrar otra vez, donde está la comparación para tomar un pantallazo. No tenía pues la idea, no tenía pues un conocimiento sobre la división de las iglesias y cómo habíamos pues, y cómo había llegado el cristianismo así hasta nosotros de esa manera. Entonces lo que lleva a uno a pensar que con todas las reformas y con todos los cambios, quiero decir, pues me imagino yo que entonces, me imagino, acá pues no estoy viendo algo que sea lo último, que pueden haber ciertas cosas de la Biblia que no están o que fueron quitadas, diría yo. de la Biblia o de otras iglesias o... Sí, de la otra iglesia, pues que han hecho llegar pues la palabra de Dios a todos lados, en ese caso, por Sí, las traducciones, por las reformas que hubieron, que pasaron. Entonces uno queda como que... sí, y por eso estamos examinando la historia y sobre todo los principios de la interpretación bíblica, cómo entendemos la palabra de Dios. Por eso Dios quiere que comparemos las iglesias y los espíritus para que sepamos lo que está pasando en cada iglesia. ¿Eso tiene sentido, Atanasio? Sí, señor, así es. Sí. Dania. Bueno, mi pregunta es, en vista de todas estas ramas o congregaciones que existen, ¿cómo saber cuál es la correcta? Porque, por ejemplo, si tú vas a una y tú ves a la luz de la palabra que no hay algo que está bien, y bueno, luego vas a otra y también ven que no hay algo bien, entonces, y así sucesivamente, entonces, ¿qué haces? ¿Dónde te quedas? Porque muchas veces te dicen, tú tienes que quedarte donde llegaste porque es Dios quien te tiene ahí, quien te puso allí, esa es tu primera iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Sí, una buena pregunta y gracias, Selene, por comentar eso. Tiene muchas preguntas y por eso tenemos un curso de 8 sesiones y por eso tenemos objetivos de la clase. Por ejemplo, este objetivo, estos 3 objetivos aquí, llenen los espacios Dios en espacio, declaró al espacio no ocupable de su espacio. Vamos a examinar eso. También tenemos la pregunta, ¿qué es la ley y qué es el evangelio y cómo los usamos en nuestra vida? Entonces, estamos construyendo una base para que entendemos lo que está pasando en las otras iglesias. Y, de hecho, Dios no quiere que estemos en una iglesia que enseñe la falsa doctrina. Dios no quiere que nos dañemos espiritualmente por quedarse en una iglesia que tiene veneno espiritual.
Al fin y al cabo, después de aprender la verdad, buscaremos corregir los grupos en los que estamos. Y si no pasa, y vamos a ver los versículos después, en este curso, Dios quiere que nos separemos. Por amor a Dios, por amor a la palabra de Dios, por amor a otros, a ellos mismos, para que no demos la impresión que la falsa doctrina está bien, y también amor por nosotros mismos, que queremos cuidarnos. Buenas preguntas todas. Bien, entonces para alcanzar estos objetivos tenemos un versículo bíblico aquí. Dice, de la segunda de Corintios 5, 19. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Y a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación. Tengo algunas preguntas para ustedes en para este versículo. La primera, ¿quién estaba reconciliando? ¿Quién estaba reconciliando? Atanasio. Pues Dios estaba reconciliando a través de su Hijo Jesucristo. Sí, Dios. Dios es el actor de nuestra salvación. Él lo hace todo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo respondería usted? ¿Cómo respondería usted con este versículo, basándose en este versículo, a una persona quien dice que tenemos que hacer algo para nuestra salvación? Que está equivocado porque yo no hago nada. Dios hizo todo y hace todo por mí. Él es el que me llamó, porque Juan dice 15 y 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, Él es quien elige, Él es quien escoge, yo no hago nada. Muchas gracias, pero use este versículo, use palabras y conceptos y ideas en este versículo. Usted citó un versículo muy bueno y espero que use eso en esas conversaciones, pero use este versículo. Porque Dios ciertamente estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios es el actor, Dios hace eso. Excelente, gracias. A veces pienso en esto como en las guerras. Ahora escuchamos tristemente acerca de una guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora, ¿quiénes son los enemigos? Muchas personas Putin está invadiendo. Él quiere la reconciliación. ¿Qué pasa si él no quiere la reconciliación? Nosotros podemos pensar en los enemigos. Ahora, Dios tenía enemigos. Nosotros éramos los enemigos. No queríamos a Dios. Por naturaleza, odiamos a Dios. Dios tenía que actuar. Dios tenía que perseguir la reconciliación porque nosotros no estábamos haciendo eso. Nosotros estábamos como Putin, no buscando la reconciliación. Otra serie de preguntas tengo para ustedes con el mismo versículo. ¿En quién estaba reconciliando en Cristo al mundo? ¿En quién? A César Augusto. Pastor, buenas noches para todos. Él dice la escritura en el mismo versículo que Dios estaba en Cristo, o sea, por medio de Cristo hubo la reconciliación del hombre con Dios, y ahí está la plena certeza de que Dios lo ha hecho todo por nosotros y nosotros
estamos seguros en Dios. Amén, amén, César Augusto. Y una pregunta siguiente, en sus propias palabras, describa la obra de Cristo. Dice en Cristo, se refiere a la obra de Cristo. En sus propias palabras, describa la obra de Cristo. Sí, pastor. Entonces, dice que en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos ahí la obra de Cristo a favor de toda la humanidad. Gracias. También tenemos el aporte de Verónica en el chat. Cristo lo hizo todo por nosotros. Tomó nuestro lugar en la cruz. Y veo un concepto muy bueno ahí. Y gracias por citar Juan 3:16 a César Augusto. Son dos conceptos muy importantes. El amor de Dios. Dios nos amó. Excelente. Ese es el mensaje del Evangelio. Y también en el chat tenemos las palabras tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Para entender la obra de Cristo, queremos entender la palabra. Se me fue un momento. Sustituto. Sustituto. Es un concepto clave para entender la Biblia, para entender la salvación, para entender la obra de Cristo. Porque Él tomó nuestro lugar. Y no solo en la cruz, sino también en nuestra vida. Él obedeció perfectamente la ley por nosotros, dándonos su perfección, dándonos la ropa de la perfección. Y también tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, en un sentido, es una doble sustitución. La sustitución en su vida y la sustitución en su muerte. Tenemos unas palabras aquí muy sencillas. En Cristo, en Cristo. Dios estaba reconciliándonos en Cristo. En otras partes de la Biblia habla acerca de estar en Cristo. Pues yo estoy en muchos lugares. Yo estoy en Quito, Ecuador. Yo vivo aquí. Yo estoy en mi departamento. Yo estoy en una clase. Ese concepto de estar dentro de algo es muy especial. Nosotros, sobre todo, estamos dentro de Cristo. Es otra manera para describir la salvación. Otra serie de preguntas tengo para ustedes. Usando el mismo versículo, estamos profundizándonos en este versículo muy hermoso. Es bueno saber de memoria Juan 3:16. Excelente. Siga haciendo eso. Pero también es bueno buscar otros versículos del Evangelio que describen la belleza del Evangelio de una manera nueva para nosotros. Y por eso estamos quedándonos tanto tiempo en este versículo. Usando las palabras de este versículo, entonces busquen en el versículo, usen las palabras del versículo. ¿Qué es la reconciliación? Nelson. Es poner en paz, es poner en paz al hombre con Dios. O sea, Dios nos declara justos y nos imputa su justicia, nos declara perdonados, salvos y en paz con Dios. Hemos sido colocados en paz con nuestro Dios por medio de Cristo, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Nelson. ¿Y en qué palabras vemos exactamente lo que usted describió en este versículo? ¿Qué palabras nos indican el perdón? Nelson. Pastor, Sí, Karen. podría ser donde dice que sin tomarles en cuenta sus pecados. Amén, amén. Dios hace las paces con nosotros, con el mundo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Voy a subrayar eso porque es una hermosa descripción del
perdón que tenemos en Cristo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Ustedes pueden hablar con otras personas usando este versículo, hablando acerca del perdón, usando estas palabras, usando estos conceptos en Cristo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Dios es el actor. Tenemos puntos de la conversación aquí en este versículo. Bien, excelente. Ahora, una pregunta un poco más compleja. ¿Cómo, o más personal, cómo te da alivio la declaración de inocencia? Entonces, aquí vemos aquí en estas palabras la inocencia. Dios nos declara inocentes sin tomarnos en cuenta nuestros pecados. ¿Cómo te da alivio la declaración de inocencia? Verónica o Luis. Sí, Verónica. Sí. Bueno, me da alivio saber que no hay nada que yo tengo que hacer para salvarme porque Dios Jesús ya lo hizo por mí. Entonces, si sigo al final de ese versículo que dice, y a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación, eso es lo que me toca hacer a mí, no para salvarme, pero en agradecimiento como hija de Jesús, ¿verdad? El fruto de ese amor. Me toca a mí o nos toca a nosotros entonces hablarle a otros sobre esa salvación, sobre esa obra que Jesús hizo por todos nosotros. Gracias, Verónica. Una buena explicación de la paz y cómo trabajamos ahora sin la necesidad de salvarnos a nosotros mismos. En el chat veo quedé libre de la condenación. Excelente. Qué alivio. Qué bendición. Aleluya. Aleluya. Y también tenemos de Dania, no tomando en cuenta nuestros pecados. Aleluya. Amén. Excelente. Yo corro con un grupo. Es un grupo de 20, 30 personas en un parque cada martes y cada jueves en la mañana. Y tengo un amigo ahí y él corre muchas carreras. Le gusta correr carreras y hace algunas semanas corrió una carrera larga, 50 kilómetros. Y le fue muy mal. Le fue pésimo. ¿Por qué? Porque él hace un mes se rompió con su novia. Estaba muy triste por eso. Y eso afecta cómo corrió, cómo corre. Porque tiene el peso de la ruptura de su relación en su mente. Afecta. Nosotros también. Tal vez tenemos la culpa de muchos pecados, y la vergüenza de muchos pecados, y la tristeza y la debilidad, y ese peso está en nuestra mente y nos afecta. No podemos amar como queremos amar. Ahora, con este alivio que tenemos en Cristo, podemos amar libremente, podemos ayudar libremente, porque no tenemos el peso del pecado por encima de nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el chat tenemos, cuando esté en frente al Padre, ya no me verá a mí, sino verá a Cristo. Amén. Cordero sin mancha. Sí, porque estamos cubiertos con la perfección de Cristo. Buena explicación, Dania. Gracias por eso. Ya no hay juicio del pecado en mi contra. Usted está aludiendo a Romanos 8:1. Excelente. Gracias.
Un momento. Voy a parar esto y vamos a seguir con otra serie de preguntas. Leyendo este versículo, entonces, enfocándonos en este versículo, y no hay mucha mala noticia aquí, pero podemos sacar un poco de la mala noticia aquí. ¿Qué es una mala noticia para nosotros en este versículo? ¿Qué nos hace sentir tristes? El pecado, pastor. Sí. Sí. El pecado, qué tristeza que Dios, pues, sabemos todo lo que hizo y hace por nosotros y reconciliar al mundo, no tomando en cuenta, ¿cierto? El pecado, nuestro pecado, perdón, es la tristeza que uno a diario pase por la misma situación, porque si lo aplicamos a nuestra vida hoy, damos cuenta que seguimos, el mundo sigue en las mismas. Entonces, que no podemos decir que los anteriores eran malos o perversos, porque hoy en día se vive la misma situación. Hay personas que no quieren ir a Dios, hay personas que aún Dios los llama y se niegan. Entonces, es igual. Sí, sí, exactamente. Nosotros tenemos la realidad del pecado. La sociedad quiere que olvidemos del pecado. No es un pecado. Es una debilidad, es una falla, etc. Es un pecado. Podemos ver eso. Esa es la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra nuestros pecados. Es una mala noticia para nosotros. Ahora, Nelly. Una mala noticia es el conflicto entre nosotros mismos y la falta de perdón. Sí. Gracias. Ahora, leyendo este versículo, ¿qué es una noticia buena para nosotros? Dania. Bueno, la buena noticia es de por sí el Evangelio, y una mala noticia, como decía usted, es no cumplir lo que dice este último versículo, que es que nosotros llevemos esa palabra de reconciliación a los demás. Gracias, gracias. Sí. La buena noticia es que hay perdón. La mala noticia es que tenemos pecados. Esos son los dos mensajes principales de la Biblia, la ley y el evangelio. La ley es un mensaje amargo de Dios y el evangelio es un mensaje dulce de Dios. El mensaje amargo nos golpea, nos mata, y el mensaje dulce de Dios nos da la vida espiritual. ¿Qué significa aplicar un versículo a nuestro corazón? ¿Cómo aplicamos un versículo como este versículo a nuestro corazón? Atanasio. Verme a la luz de la palabra, pastor. Sí, sí. Gracias. César Augusto. Sí, pastor, creo que aplicándolo a nuestro corazón, pues tiene que ver con la gratitud al Señor por haberse encargado él mismo de reconciliarnos consigo mismo y así declararnos sin culpa, inocente, para darnos la vida eterna que él siempre quiso darnos. Entonces, creo que de esa manera podemos aplicar este versículo dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, pastor. Gracias. Y Nelly. No, yo comparto la idea de... Estoy leyendo. Sí, cuando aplicamos cualquier versículo a nuestro corazón, es como la respiración, usando la ley y usando el evangelio. Por ejemplo, primero, noto lo que estoy pensando, noto lo que estoy sintiendo, qué son mis sentimientos, qué estoy pensando. Me siento, por ejemplo, me siento envidia en mi corazón. Oh, si es el caso, me aplico la ley. Dios no quiere eso. Dios me dice que es un pecado y confieso ese pecado. Y sigo
notando lo que estoy pensando. Sigo notando lo que estoy sintiendo. Siento tristeza por mi pecado. Me aplico al evangelio. Recuerdo y me aplico. Me aplico. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Yo soy parte del mundo. Entonces Dios estaba reconciliando consigo a mí. Así es, aplicar la ley y el evangelio en nuestra vida. El término que le dio me gusta de la ley es el mensaje amargo de Dios. Es como el látigo. Y el evangelio llegó para aliviar esa carga, pues, en Jesucristo. Ajá. Yes, Está bueno. yes. Gracias. Ok, ahora hemos terminado con la primera lección, pero primero queremos revisar si tenemos los objetivos de la lección 1. Entonces piensen un poco. Voy a darles 30 segundos de silencio para pensar en estos tres objetivos. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Pueden contestarlas? Pastor. Sí, un momento, vamos a pensar primero. Ok, Dagoberto, adelante. Dagoberto, ¿usted iba? Sí. Sí, dice Dios en amor, digo yo, declaró al mundo no culpable de su pecado. Sí, una buena respuesta también es correcta. Yo estaba pensando en Cristo, pero Cristo es amor, entonces nosotros dos tenemos razón. Al mundo, sí, y nosotros somos parte del mundo, no culpable de su pecado. Fantástico, fantástico. Gracias. Y hagan preguntas ahora. ¿Entienden la ley? ¿Entienden el evangelio? ¿Entienden cómo los usamos en nuestra vida personal? Nelly. Dice, Dios en su amor declaró al hombre no culpable de su pecado a través del amor de Cristo. Amén, amén. Ok, vamos a seguir. Aquí, Nelly, ¿tiene una pregunta? Veo su mano levantada. Ok, vamos a orar para terminar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la base que nos das. Gracias por darnos la reconciliación en Cristo. Gracias por no tomarnos en cuenta los pecados. Gracias por darnos todo gratuitamente en Cristo. Ayúdanos a usar esa base como un punto de partida mientras examinamos a otras iglesias y examinamos y probamos los otros espíritus en el mundo. Queremos que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. También pueden invitar a otros a estudiar con nosotros en la Academia de Cristo bajando la app. Y también, otra vez, muchas gracias por estar aquí. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible porque no tendríamos estudiantes. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su participación. Yo me quedo un poco después, si tienen preguntas, y nos veremos, Dios mediante, el jueves. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, Dios lo bendiga.